Las gemelas del millonario viudo no dormían hasta que se descubrió lo increíble que hizo la nueva vecina. Las estrellas brillaban intensamente sobre el pequeño pueblo de México, pero Valeria y Sofía no podían disfrutarlas. El eco de sus respiraciones se entrelazaba con el sonido de las agujas entrando y saliendo de la tela en el taller, donde cada puntada era un recordatorio de su legado familiar, un legado que podría desvanecerse en cualquier momento. Su abuela, con la salud quebrantada, se sentaba en un viejo sillón, tejiendo recuerdos, mientras las gemelas luchaban con un miedo profundo, la posibilidad de perder no solo a su abuela, sino todo lo que representaba su hogar. Hoy, la escena era diferente. La llegada de don Diego había encendido chismes en las calles y rumores en la plaza. Un millonario viudo con un pasado oscuro, su presencia era un contraste absoluto con la modestia que las gemelas conocían. Mientras Valeria se aferraba a las tradiciones, no podía evitar sentir una punzada de celos cuando veía a Sofía mirar la casa contigua con ojos llenos de sueños. Si pudiéramos acercarnos a él, murmuró su hermana, dejando que la frase se escapara al aire. Ese desliz de palabras pesaba como una piedra en el corazón de Valeria. ¿Acaso sería justo buscar la ayuda de don Diego, un desconocido que parecía tenerlo todo, mientras ellas luchaban por mantener vivo el taller? Sofía, siempre inquieta, deseaba explorar, soñar con un futuro donde sus manos creativas pudieran ser libres, un futuro que nunca imaginó en medio de hilos y telas. Valeria sentía que la esencia de su vida se veía amenazada por los deseos desbordantes de su hermana. Un impulso vital la llevó a preguntar, ¿y qué pasa con nuestra abuela? ¿Y el taller? Sofía, con una mirada ardiente, respondió, tal vez esto sea una oportunidad que no podemos dejar pasar. Mientras las dudas crecían, una bomba informativa azotó el pueblo. La madre de don Diego había sido una artista increíble, famosa por sus obras que capturaban la esencia de la vida misma. Sofía sintió que una chispa se encendía en su interior, el eco de su mente preguntándose si su talento podría florecer a la sombra de aquel legado inexplorado. Sin embargo, la idea de involucrarse con don Diego parecía un sacrilegio para Valeria. No podemos perder de vista nuestras raíces, pensó, sintiendo su pulso acelerarse ante la presión acumulada, desbordando su mente con imágenes de su abuela sonriendo mientras bordaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la noche caía, un rayo de luna iluminaba el taller. Valeria notó cómo Sofía buscaba entre los papeles viejos. No lo entiendes, Valeria, insistió. Hay más en esta vida que solo bordar. La angustia se reflejaba en su rostro, la tensión crecía entre ellas, el aire se volvía irrespirable. Pero lo que más golpeaba a Valeria era el miedo a perder todo lo que amaba, su abuela, su hogar, su arte. ¿Y si esto significa traicionar a nuestra familia? La pregunta se quedó suspendida en el aire. Ambas sabían que el destino se cernía sobre ellas, un cruce de caminos donde sus deseos estaban en conflicto. La inquietud de Sofía llamaba a la aventura, mientras Valeria calculaba cada riesgo. La noche se tornó pesada, las palabras semilla de incertidumbre germinaban en su interior. ¿Podrán sus corazones seguir latiendo al unísono cuando las sombras del futuro se acercan, amenazando con separarlas? La luna seguía brillando, pero en el taller, la verdadera oscuridad se cernía sobre sus corazones, ya que las decisiones debían tomarse y el tiempo se estaba agotando. En el día siguiente, Valeria se levantó con la resolución de enfrentar sus temores de frente. El amanecer iluminaba el taller, y cada rayito de sol que se colaba a través de las ventanas servía como recordatorio del legado que debía proteger.
Mientras se preparaba para trabajar, sus pensamientos giraban en torno a la opción que Sofía estaba considerando. La infinidad de posibilidades que ofrecía don Diego la atormentaba y, a la vez, la intrigaba. Sin embargo, el miedo a perder su identidad y sus raíces la mantenía atrapada en un ciclo de duda. Cuando llegó Sofía, una energía renovada palpaba en el aire. «Hoy voy a hablarle», anunció su hermana con determinación. El corazón de Valeria se hundió ante la declaración. La idea de que Sofía cruzara la senda de los deseos profesionales y dejara atrás su responsabilidad la hacía sentir como un barco a la deriva. «Pero, ¿qué pretendes obtener de él?», cuestionó, tratando de razonar con ella mientras su voz temblaba. Sofía, alza la mirada, desafiando los límites impuestos por la tradición. «Quiero explorar mis talentos, Valeria. No me quiero quedar anclada aquí para siempre». Esa última palabra resonó en los muros del taller y sacudió a Valeria. Todo lo que habían construido era más que trabajo, era la esencia de su historia. La conversación era como una danza delicada, donde cada paso revelaba las profundas fracturas de su relación. «No puedes sacrificar la seguridad de nuestra familia por tu ambición», replicó Valeria, sintiendo que cada palabra era un puñal. Aquel tirón entre el deber y el deseo la sumía en una batalla interna que ninguna de las dos quería ganar. A medida que el día avanzaba, Valeria se sentó frente a la tela, su mente zigzagueando entre el legado familiar y el futuro. Decidió usar esa tensión como una chispa creativa. Coser se convirtió en un acto casi meditativo, cada puntada era una manifestación de su lucha interna. «Tal vez, si mi arte alcanza a don Diego, pueda asegurar nuestros sueños de otra manera», pensó, mientras su habilidad resonaba en su interior. Sin embargo, un diálogo no verbal se estaba gestando entre las gemelas. Al caer la tarde, Sofía no pudo evitar compartir sus esperanzas con Valeria. «Imagina, Valeria, que bajo la guía de don Diego, podríamos alcanzar un público más amplio, tal vez incluso transformar nuestro taller en una marca reconocida». Su hermana hablaba con tanto entusiasmo que Valeria sintió un leve temblor de admiración. Al llegar la noche, el peso de la decisión se hacía cada vez más palpable. Valeria entendía que su apego al taller era más que una conexión emocional, era su refugio ante un mundo cambiante. Sin embargo, la idea de que Sofía explorara su potencial también parecía un llamado hacia la expansión. Mientras el cielo se oscurecía y las estrellas comenzaban a brillar, el conflicto personal dentro de Valeria estaba más vivo que nunca. Un nuevo propósito la empujaba a cuestionar sus propios límites y a repensar lo que quería para su futuro. Después de mucha contemplación, decidió que era hora de tener su propio encuentro con don Diego. Tal vez, al hacerlo, podría entender mejor sus intenciones y evaluar si esa audaz aventura podía ser una opción viable para ambas. «No permitiré que el miedo decida por mí», se dijo a sí misma, mientras su andar la llevaba lentamente hacia la casa de don Diego. Lo que comenzaba como una búsqueda de claridad, se transformaba en una decisión que podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. A medida que se acercaba, el sonido de su corazón resonaba, mezclándose con las dudas que lo acompañaban. Justo cuando estaba a punto de tocar la puerta, se escucharon pasos detrás de ella. Era Sofía, quien con un brillo en sus ojos le dijo: «¿Estás lista?». Valeria sonrió nerviosamente, sabiendo que este sería un momento decisivo no solo para ellas, sino también para el legado que llevaban. ¿Sería el encuentro con don Diego el principio de algo grandioso o el fin de su mundo tal como lo conocían? En el umbral de la casa de don Diego, Valeria sintió una mezcla abrumadora de nerviosismo y determinación. El aire pesado de la noche era un símbolo de lo desconocido, cada suspiro profundo parecía llevar consigo las expectativas que había colocado sobre esa reunión. Sofía, a su lado, parecía una antorcha de luz, llena de expectativas, mientras Valeria se adentraba en la incertidumbre de sus propias decisiones. Mientras cruzaban la puerta, el ambiente cambió. La calidez de la sala contrastaba con el frío de sus temores. Don Diego, un hombre de presencia imponente, las observó al instante.
Valeria sintió como si sus ojos pudieran rastrear cada rincón de su alma, cada inseguridad. La idea de ser juzgadas la incomodaba, pero también la empujaba hacia una resolución. Él era el hombre que podría abrir puertas, pero también el que podría cerrarlas. Bienvenidas, gemelas, les dijo, con una sonrisa que prometía algo más que educación. Valeria respiró hondo, sintiendo como si su identidad se redujera a un susurro entre ellas. Sofía, sin embargo, brillaba a su lado, lista para desafiar lo establecido. Gracias por recibirnos, don Diego. Venimos a hablar sobre el futuro, afirmó su hermana, sin titubear. Valeria los observaba, admirando la forma en que Sofía se expresaba con firmeza. En ese instante, una ola de celos y un anhelo por superarla la invadieron. Siempre he sido la responsable, pensó. ¿Por qué no puedo ser valiente como ella? La conversación fluyó, cada palabra un envase lleno de promesas y sueños cautivos. Don Diego hablaba sobre su experiencia y lo que significaba transformar el arte en un legado tangible. Escuchar eso llenó a Valeria de nuevas visiones sobre lo que podían lograr, pero su miedo persistía, un eco constante que chisporroteaba en su mente. De repente, se dispuso a hablar. Don Diego, el taller tiene un valor sentimental para nosotras. No es solo un lugar de trabajo, es nuestra historia. Pero, lo que usted ofrece, es tentador. La vulnerabilidad en su voz reveló algo profundo, y notó que don Diego la miraba con interés renovado. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras raíces no se pierdan si decidimos avanzar hacia un futuro que implica riesgos? El silencio se instaló por un momento. Don Diego parecía evaluar su cuestionamiento, mientras Valeria se debatía internamente entre el deber y la ambición. La inseguridad la enfrentaba directamente, empujándola a confrontar esa sombra que siempre la había seguido. Fue Sofía quien rompió esa tensión. Hagamos esto juntas, Valeria. Estamos aquí para apoyarnos mutuamente. Si tú dudas, yo dudaré. Pero si nos abocamos hacia adelante, podremos encontrar la manera de hacer que nuestro arte hable por sí mismo. Sus palabras fueron como un faro en medio de la tormenta que se formaba dentro de Valeria. Don Diego, al presenciar la interrelación entre las gemelas, asintió. Eso es lo que buscan los emprendimientos exitosos, una colaboración auténtica. La magia sucede cuando se comparte la visión. En ese instante, Valeria sintió un escalofrío de verdad. Tal vez el mundo no estaba en su contra, sino que las sorpresas y oportunidades podían ser un vínculo en lugar de una separación. Decidió que ya no podía permitir que el miedo definiera sus acciones. Con cada palabra que intercambiaba, comprendía que el empoderamiento comenzaba desde el interior. La función de su arte, su visión y su esencia estaban a punto de tomar un nuevo rumbo, uno que no significaba renunciar a su legado, sino que lo ampliaba. Mientras la reunión concluía, Valeria se levantó con la intención de expresar su decisión final. La emoción burbujeaba en su interior, pero antes de que pudiera dar el paso, don Diego les hizo una propuesta inesperada. Las invito a participar en una exposición en la ciudad. Es una oportunidad para mostrar su trabajo, y ver si pueden manejar el crecimiento del taller de una manera viable. La invitación les colmó de sorpresa. Valeria sintió que el tiempo se detenía, mientras el peso de la elección se hacía más palpable. Podría ser el comienzo de su transformación profesional, pero también un riesgo que podría amenazar lo que ya tenían construido. ¿Serían capaces de afrontar la presión de la exposición, o sería el inicio de la ruptura entre su ambición y su identidad? Mientras el futuro se abría delante de ellas, Valeria se dio cuenta de que el camino se tornaba más incierto que nunca. ¿Cómo encontraría la valentía para avanzar en esta nueva dirección, y qué sacrificios tendrían que hacer en el camino? La noche estaba lejos de terminar, y una nueva realidad ya se asomaba a sus vidas. Valeria se despertó esa mañana sintiendo el peso de la incertidumbre apretando su pecho. La propuesta de don Diego resonaba en su mente como un eco persistente, la exposición era una oportunidad, un camino hacia el crecimiento,
pero también un riesgo contagioso que desdibujaba la frontera entre su arte y su identidad. Se preguntaba si podría avanzar sin despojarse de lo que realmente significaba para ella. Se sentó en la mesa de su taller, rodeada por las herramientas que habían sido testigos de su viaje. Cada pincel, cada trozo de lienzo, cada mancha de pintura en el suelo hablaban de noches de esfuerzo y de sueños no siempre cumplidos. Su mirada se fijó en un cuadro aún sin terminar, un paisaje que le había traído tanta paz como angustia. Se dio cuenta de que su arte era engorroso y liberador a la vez, una mezcla que la mantenía anclada y, al mismo tiempo, la empujaba a grandes alturas. Decidió abordar la situación de manera estratégica. Con el calor del sol colándose a través de las ventanas, abrió un cuaderno y comenzó a escribir. Anotó las oportunidades que se presentarían en la exposición y los miedos que lo acompañaban. Sus pensamientos fluían mientras faltaba poco para el encuentro. La posibilidad de ver su trabajo en un lugar destacado agitaba su ciclo de emociones. Con cada palabra escrita, sentía que sus inseguridades se fragmentaban, aunque una voz interior seguía recordándole los peligros del cambio. La presión de competir con su hermana en una plataforma de visibilidad la inquietaba. La visión de Sofía, siempre tan audaz, parecía rebasar la de Valeria, y esto intensificaba el conflicto interno. Se dio cuenta de que el temor a perderse a sí misma ante el éxito era mayor que el miedo a fracasar. Estaba atrapada en un círculo de autocompasión que la mantenía alejada de actuar. A medida que se preparaba mentalmente y prácticamente para la exposición, un pensamiento agridulce la invadió. ¿Podría convertirse en su mejor versión al lado de Sofía o prefería seguir a la sombra? Ser vista solo como la cuidadora de su legado en vez de la artista apasionada que anhelaba ser. Al segundo día de la semana, luego de un par de tormentas internas y de horas pasadas en el taller, comenzó a experimentar una transformación. En lugar de sentirse intimidada, se alentó a buscar su autenticidad dentro del proceso artístico. Decidió trabajar una serie de obras que, aunque inspiradas en su historia compartida, llevaran su sello personal, una expresión honesta de sus emociones y su interpretación del mundo. La noche de la exposición, Valeria llegó al lugar con una mezcla de euforia y nerviosismo. Era el momento de compartir su historia. Los ecos de la promesa de don Diego se mezclaban con la realidad del presente, fortaleciendo su determinación. Sin embargo, al ser presentada ante el público, la mirada que lanzó hacia Sofía encendió un destello de duda. Sofía, siempre en la palestra, impecable y lista para deslumbrar, hizo que el miedo a la comparación resurgiera en el corazón de Valeria. En un momento crítico de la noche, mientras el público contemplaba sus obras, notó que no estaba sola en su lucha. Las conversaciones entre los asistentes empezaron a resonar con palabras que reflejaban lo que su corazón anhelaba: autenticidad, conexión y vulnerabilidad. Comenzó a escuchar fragmentos de lo que decían sobre su arte y se dio cuenta de que lo que realmente deseaba era no solo mostrar su trabajo, sino generar un diálogo genuino con el público. La exposición, lejos de ser un mero evento comercial, se convirtió en un testimonio de quiénes eran ellas y de lo que representaba su arte. Mientras escuchaba, no pudo evitar sonreír, pues se dio cuenta de que la comparación era una ilusión autocrática y que su esencia preciosa emanaba a través de cada trazo. Fatigada pero emocionada, Valeria dejó de lado el viejo yo que se preocupaba por competir y, en su lugar, se permitió ser auténtica. Sin embargo, en medio de su revelación, un grupo de críticos liceos se acercó a ella. El comentario de uno de ellos hizo que su corazón se detuviera en seco. Esta obra tiene un lado oscuro, sinuoso. ¿Cuál es el mensaje detrás de esta búsqueda? La pregunta le hizo retumbar la cabeza, ya que el criticismo también podía abrir puertas, pero, ¿a qué costo? Ahora Valeria se enfrentaba a un dilema urgente: ¿debería revelar la verdad detrás de sus obras, o proteger su historia y su vulnerabilidad? La expectativa del crítico pesaba sobre ella, llevándola a un cruce de caminos que definiría su desarrollo personal y profesional en el futuro inmediato. Como la chispa que precede a una explosión, su destino estaba a punto de cambiar, y la decisión que tomara podría derribar o solidificar su nuevo yo.
Mientras el murmullo del público llenaba el aire, Valeria se dio cuenta de que la noche apenas comenzaba. La verdadera prueba no solo era sobre el arte, sino sobre lo que realmente significaba para ella buscar la verdad entre las sombras del éxito. El aire estaba cargado de tensión, y mientras los murmullos se entrelazaban, Valeria sintió como sus latidos se aceleraban. La pregunta del crítico resonaba en su mente como un mantra inquietante, retumbando entre sus pensamientos. Se debatía entre la necesidad de autenticidad y el instinto de proteger su vulnerabilidad. Tenía que actuar con rapidez, pero la inseguridad se adueñaba de cada centella de su confianza. En ese instante, el café desgastado donde solía reunirse con Sofía parecía surgir del fondo de sus recuerdos como un refugio familiar. Allí, entre risas y confidencias, hablaban de sus sueños, de la vida que deseaban crear con el arte. Históricamente, Valeria había utilizado esas sesiones como una forma de encontrar su voz, pero ahora se planteaba si habría estado sacrificando su esencia en el altar de su relación con su hermana. Con cada segundo que pasaba, las miradas del público se tornaban más exigentes. Los pinceles que tenía en mente dejaban de ser simples herramientas para transformarse en armas de autodefinición. Consciente de que su respuesta definiría su camino, se sintió como un equilibrista en la cuerda floja. Quizás el miedo a exponer su verdad era lo que había utilizado para esconderse detrás de su arte. Decidió nutrir el silencio que la rodeaba. En lugar de retirarse a una respuesta calculada, se plantó firme. El enfoque del crítico, lejos de abrumarla, comenzaba a despejar la bruma que la envolvía. Alzó la mirada y, con su voz temblorosa pero decidida, pronunció: el lado oscuro que ve en mi obra es también el mío. Cada pincelada habla de la lucha que enfrento, de las sombras que no puedo eludir. Las palabras se escaparon de su boca como un torrente, inesperadamente liberador. Al escuchar su propia voz resonar, se sintió como si hubiera roto las cadenas que la mantenían atrapada. Sentía la autenticidad fluir de su interior, una emoción palpable que la empoderaba mientras hablaba. Ya no hablaba de su arte solamente, sino de su vida, de la relación con su hermana, del peso de la historia que lo acompañaba. Las reacciones de la audiencia fueron diversas, algunos la miraban con asombro, otros con curiosidad. La conexión que había comenzado a formar con el público se transformaba en algo tangible. Ciertamente, Valeria ya no era solo una artista exhibiendo su trabajo, sino una narradora tejiendo su vida ante los ojos de los demás. El miedo se disipaba lentamente, reemplazado por una creciente sensación de liberación. No obstante, a medida que la ovación se levantaba, un retazo de preocupación cruzó su mente. ¿Qué pasaría después? Había comenzado un camino de sinceridad y reflexión, pero eso también significaba abrirse a la crítica personal. La fragilidad que había amado y temido al mismo tiempo se convertiría en una espada de doble filo. La noche estaba lejos de concluir, y su corazón latía con fuerza. Por cada aplauso que resonaba a su alrededor, una inquietud se anidaba en su conciencia. ¿Podría sostener esta nueva versión de sí misma ante la realidad que vendría? La admiración del público era efímera, y su viaje apenas comenzaba. Al dar un paso atrás, como si se observara a sí misma desde fuera, Valeria asumió que el desafío más grande no era ya la exposición, sino la vida en la que viviría después de revelarse. El vínculo entre ella y Sofía, el peso de la familia, sus expectativas, todos estos elementos cobrarían importancia en su crecimiento. Además, la mirada del crítico seguía fija en ella, como un faro vigilante. Era un indicio de que había una expectativa acumulada sobre su próximo movimiento, algo que podría cambiar la dirección de su carrera y su vida. Mientras se giraba para buscar inspiración en sus obras, un retablo vibrante captó su atención y nuevo significado. Se dio cuenta de que cada pintura ahora llevaba el eco del momento y el peso de la determinación. Sin embargo, el mayor desafío se acercaba con rapidez. No solo debía respaldar su respuesta, sino también enfrentarse a su hermana para descubrir si la conexión que estaban forjando podría sobrevivir a la verdad que había revelado.
Antes de que tuviera la oportunidad de reflexionar más, la luz del escenario iluminó su rostro, y su mirada se encontró con la de Sofía. La tensión palpable en el aire marcaba que el siguiente paso que dieran podría definir su relación y su futuro. La pregunta latente emergía en la conversación no dicha: ¿podría la valentía de Valeria unirlas o separarlas aún más? La visión de su hermana, al borde de la declaración, se convirtió en el centro de todas sus inquietudes. El eco de la exposición comenzó a desvanecerse, pero la noche estaba lejos de su cierre, un nuevo capítulo estaba por empezar, y la verdad, esa verdad que negociaba el futuro de Valeria, estaba a punto de salir a la luz. El reflejo de la luz sobre la superficie del escenario creaba un entorno casi mágico, pero Valeria se sentía atrapada en un torbellino emocional. La mirada de Sofía, intensa y enigmática, colisionaba con sus pensamientos. ¿Qué era lo que su hermana estaba a punto de revelar? El eco de la confesión previa aún resonaba en su mente, y mientras se enfrentaba al abismo de su vulnerabilidad, la urgencia de desentrañar la verdad sobre su relación se hacía cada vez más apremiante. Se obligó a caminar hacia Sofía, cada paso resonando en sus oídos como un tambor de guerra. La audiencia se disolvió a su alrededor, y el brillo del escenario se desvaneció ante la inminente conversación. Valeria se encontraba en un umbral, contemplando una bifurcación que podría llevarla hacia un futuro de conexión auténtica o a la disolución de los lazos familiares. ¿Cómo te sientes?, fue la pregunta que surgió de los labios de Sofía, un comentario que, aunque sencillo en superficie, llevaba consigo un océano de significados ocultos. La vulnerabilidad de Valeria brotó de su interior y sintió el impulso de ser franca. Pero el miedo acechaba, como un tigre en la sombra, esperando que hiciera el movimiento equivocado. Es una locura, ¿verdad? Aquí estoy, frente a un público que espera que me muestre la mejor versión de mí, respondió Valeria, el temblor en su voz apenas disimulado. Pero he expuesto algo más profundo que mis cuadros. He revelado mi lucha, mi batalla constante con la inseguridad, esa sombra que siempre he tratado de ocultar. Sofía mantuvo su mirada fija en ella, su expresión fluctuando entre la preocupación y la admiración. Era evidente que su hermana había estado reflexionando sobre su papel en la vida de Valeria y, justo en ese instante, comenzó a percibir sus propias luchas reflejadas en la vulnerabilidad de su hermana. Yo también he tenido mis batallas, confesó Sofía, su voz apenas un susurro. He vivido en la sombra de tus sueños, sintiendo que nunca podría alcanzar lo que tú has logrado. Pensé que, al ser tu apoyo, podría encontrar mi camino, pero me he perdido en el proceso. Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. En ese momento, comprendió que el camino hacia la sinceridad implicaba más que el simple acto de exponerse, también era un viaje hacia el entendimiento mutuo. Las palabras de su hermana eran un alivio y una carga a la vez. La conexión que había anhelado se extendía a través de experiencias compartidas de temor y sacrificio, pero eso también significaba aceptar los matices dolorosos que venían con la revelación. Si hay algo que he aprendido, Valeria inhaló profundamente, es que ser auténtica es también aceptar a las personas que amamos en nuestra realidad, aunque eso signifique dolor o confrontaciones. Un silencio colmó el espacio entre ellas. Valeria se encontró reflexionando sobre el sacrificio de ser una artista. No solo era un proceso de creación, sino una danza con la percepción ajena. Aceptar su vulnerabilidad era parte de su evolución, y ahora reparaba en cómo había proyectado el peso de sus luchas sobre su relación con Sofía. ¿Este es nuestro momento de verdad?, preguntó Sofía, la tensión en su voz palpable. Valeria asintió, sintiéndose imbuida de determinación. La vida, el arte, las relaciones, todo giraba en torno a la autenticidad. Mirando a su hermana, decidió que no podía permitir que las sombras de su pasado dictaran su futuro. Había llegado el momento de enfrentar la historia y definirla juntas, más allá del miedo y la inseguridad. Sí, lo es, respondió Valeria, su voz firme. Escribamos una nueva historia, una en la que ambas aprendamos a sernos sinceras. Mientras hablaban, una brisa suave se filtraba a través de la ventana,
trayendo consigo el aroma de la esperanza. Sin embargo, a medida que avanzaban hacia una nueva fase de su relación, la incertidumbre permanecía. Las decisiones que tomarían no solo definirían su vínculo, sino también el futuro artístico de Valeria. Al mirar a la audiencia, Valeria sintió que aquel recibimiento había sido solo el primer paso de su exposición. Sabía que debían consolidar esta nueva verdad, no solo ante el público, sino también ante el espejo de su propia historia. Pero una última pregunta emergía, pesada como el aire mismo: ¿podrían realmente manejar la verdad que amenazaba con desbordar sus vidas? En la intersección de sus aspiraciones y miedos, el verdadero desafío apenas comenzaba. La noche se adentraba en su clímax, y Valeria se preparaba para enfrentarse al mundo y a sí misma, sin reservas. Valeria sintió el pulso acelerado de su corazón resonar en su pecho como un tambor marcando el compás de un nuevo comienzo. Aquella conversación con Sofía había actuado como un catalizador, liberando emociones reprimidas que llevaban años esperando salir a la superficie. Sabía que el proceso no sería fácil, pero había llegado a un punto en su vida en el que la autenticidad desplazaba la inseguridad. Decidida, se giró hacia su hermana. «Necesitamos hablar de lo que hemos dejado sin resolver», propuso Valeria. No podía permitir que el miedo al dolor ahogara la lucha por una conexión genuina. Había sido una artista que siempre se había salvado detrás de los colores vibrantes de sus obras, pero aquel momento exigía más que pigmentos y pinceles, requería una valentía inquebrantable. Sofía, aunque visiblemente conmovida, reciprocó la determinación de Valeria, como si juntas pudieran construir un puente sobre las aguas turbulentas de su historia. «Está bien. Hablemos. Pero no podemos solo quedarnos en las palabras. Necesitamos cambiar algo», respondió, su voz un hilo de resolución. Valeria asintió, sintiendo que el desafío de definirse a sí misma también significaba asumir la responsabilidad por sus acciones y el impacto que habían tenido en la vida de Sofía. Las sombras de su pasado empezaron a tomar forma, y cada una revelaba una lección que necesitaba ser procesada. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué hemos permitido que nuestros sueños particulares nos separen?, cuestionó Valeria, revisando un pasado lleno de momentos que antes parecían disimulados en la búsqueda de la perfección. El silencio se instaló entre ellas, pero no era un vacío cualquiera, era el espacio fértil donde podían crecer respuestas. Sofía finalmente habló, su voz elevándose como si se liberara de una carga pesada. «Quizás hemos creído que para brillar debíamos apagar la luz la una de la otra. Pero eso no tiene sentido. Nuestras diferencias son nuestras fuerzas». Los ojos de Valeria se llenaron de nuevas posibilidades. Aquella percepción desataba la chispa de una nueva inspiración que, hasta ese momento, había estado dormida. La verdadera esencia de ser gemelas no residía solo en compartir genes, sino en ser coautoras de sus propias vidas. La conexión no giraba alrededor de la competencia, sino de un esfuerzo conjunto para brillar. «Voy a crear una nueva serie de obras que representen nuestra historia, Sofía», declaró Valeria, la idea tomando forma en su mente. «Articularé nuestras luchas, donde cada cuadro será un capítulo de lo que hemos enfrentado. Podremos construir algo juntas». La emoción empezó a invadirla, empoderando su voz. Sofía sonrió, visualizando la proyección de su propia identidad a través del arte de su hermana. Pero, a medida que la conversación se tornaba más esperanzadora, una leve sombra de preocupación le atravesó el rostro. ¿Y si esto revela cosas que han estado ocultas? Nuestra historia no ha sido siempre fácil de digerir. El cuestionamiento resonó dentro de Valeria, quien ahora entendía que la ruta hacia la sinceridad no era solo un ejercicio de valientes, sino también una exploración de lo desconocido. Era posible que la creatividad contenida en sus experiencias expusiera raíces más profundas de dolor, situaciones que ambas habían tratado de evitar. «Lo sé», respondió Valeria, con firmeza. «Pero a partir de ahora, debemos aceptar que la verdad puede ser confrontativa. Si estamos dispuestas a trabajar juntas, podemos superar cualquier cosa que surja. Estoy lista para empezar a sanar».
Mientras la conversación evolucionaba, Valeria se sintió más fuerte, como si las capas de su inseguridad comenzaran a desmoronarse. La interacción con Sofía había sido un primer paso, pero ahora le presentaba un camino hacia la creación. Inspirada por la idea de una serie de obras que capturaran su historia, se sintió determinada a explorar los rincones oscuros que necesitaban ser iluminados. Sin embargo, el recuerdo de las sombras que había tratado de ignorar acechaba su mente con un susurro inquietante. Mientras Valeria y Sofía planeaban cómo abordar su historia, un nuevo dilema surgió en su mente: ¿estaban realmente preparadas para enfrentar el impacto de la verdad que se revelaría a través del arte? Preparándose para dibujar la línea entre la vida y el lienzo, la inquietud comenzó a crecer dentro de Valeria. ¿Qué sorpresas les depararía el proceso de crear no solo un cuerpo de trabajo, sino también un nuevo significado para su relación? Con esas preguntas resonando en su mente, las luces del escenario comenzaron a desvanecerse, y Valeria se dio cuenta de que su viaje apenas estaba comenzando. Los días siguientes a la conversación con Sofía estaban impregnados de un aire de expectación. Valeria se sumergió en la creación, perdiéndose en el flujo de sus pensamientos mientras sus manos recorrían las texturas del lienzo. Cada brochazo representaba un intento de traducir sus emociones en color, de plasmar las sombras de su historia familiar en formas que pudieran hablar más allá de las palabras. Sin embargo, a medida que se adentraba en el proceso creativo, comenzó a bifurcarse entre dos caminos. Uno le ofrecía la seguridad de lo conocido, la posibilidad de crear piezas bellas que encajan con sus anteriores trabajos, mientras que el otro le pedía un compromiso más profundo: dejar que la vulnerabilidad la guiara y utilizar el arte como un medio de catarsis y autoexploración. Fue entonces cuando quedó atrapada en un dilema moral que la llevó a cuestionar sus verdaderas motivaciones. Decidió utilizar la narrativa visual que surgía de sus recuerdos para construir una conexión con Sofía. Sin embargo, la ansiedad crecía, la idea de revelar su debilidad mediante el arte la llenaba de inquietud. Si las obras se convertían en un reflejo de sus pasados dolorosos, ¿podrían acariciar las heridas que ambas habían intentado ignorar? Esta incertidumbre la empujaba a explorar su historia familiar, a adentrarse en relatos que había mantenido en la penumbra por miedo a despojarse de su coraza. Valeria supo que no podía hacer este trabajo sola. Finalmente, le propuso a Sofía que las acompañara en las sesiones de brainstorming, donde compartirían ideas y recuerdos. En ese entorno seguro y colaborativo, cada una podría abrirse a la otra y así descifrar la narrativa que definiría su nueva serie. Vamos a empezar con lo que más nos afectó, sugirió Valeria en su primer encuentro, su mirada firme enfocada en Sofía. Desde aquella vez que nos sentimos divididas, cuando éramos adolescentes. Porque, a pesar de todo, esa experiencia fue un parteaguas. Sofía la miró con curiosidad y un poco de aprensión. Esos momentos duros son una parte importante de nuestro viaje, Valeria, pero ¿estás segura de que quieres volver a ahí? Las heridas no están tan cicatrizadas, respondió, su voz tocando el borde de la duda. No se trata solo de revivir el dolor. Es el camino hacia la sanación y, quizás, el entendimiento. Cada pincelada puede ser un puente hacia nuevas realidades, replicó Valeria, sintiendo que las palabras le otorgaban poder. A medida que plasmaron esos recuerdos en sus obras, las emociones comenzaron a fluir, acompañadas de lágrimas y risas. Con cada sesión, lo que alguna vez se sintió como un lastre ahora se transformaba en un proceso de liberación, de establecimiento de nuevas conexiones. Valeria se permitió sentir el dolor, a la vez que se enfocaba en el futuro que ambos deseaban construir. Sin embargo, a medida que avanzaban, la inquietud comenzó a acechar nuevamente. Las revelaciones sobre su historia no solo las impactaban a ellas, sino que también podrían afectar a su círculo cercano. Valeria se preguntó si estaban preparadas no solo para enfrentar su verdad, sino para permitir que otros la observaran. ¿Qué sucedería cuando sus familiares, amigos o incluso desconocidos se adentraran en sus experiencias más íntimas? Esa preocupación era como una niebla que se cernía sobre su mente, oscureciendo su progreso. Aún así,
Mantuvo viva la conversación con Sofía, estableciendo un diálogo constante sobre sus temores. Tal vez, esto no solo es arte. Es una forma de abrazar nuestras verdades y, a la vez, intentar reconstruir nuestras relaciones. Debemos estar listas para lo que venga, concluyó Valeria, deseosa de arrojar luz sobre lo que seguía. El día en que terminaron su primer cuadro se convirtió en un hito. La obra estaba impregnada de dolor, pero también de la promesa de algo nuevo, un punto de partida en el recorrido hacia la total autonomía emocional. Valeria supo que este sería el primer paso hacia la redefinición de su identidad no solo como artista, sino como hermana. Mientras se preparaban para terminar una de las últimas capas de su obra, la puerta de su estudio se abrió de golpe y una figura familiar entró sin previo aviso, su madre. Con una mezcla de sorpresa y miedo, Valeria sintió que su mundo temblaba. ¿Estaría preparada para enfrentar a quien había sido el origen de tantos de sus conflictos? El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y Valeria no podía escapar de él. ¿Podrían sus obras ofrecer el contexto necesario para descongelar relaciones pasadas? El campo de batalla emocional se tornaba más complejo y relevante que nunca. La mirada de su madre atravesó el estudio como un rayo inesperado. Valeria sintió como su corazón latía frenético, cada latido resonaba con dudas y recuerdos de una infancia marcada por la desconfianza y el silencio. La mujer que custodiaba tantas de sus inseguridades estaba allí, de pie, como un símbolo ineludible de su pasado. Valeria, comenzó su madre, la voz temblorosa como una hoja arrastrada por el viento. He estado pensando en nuestras conversaciones, en todo lo que nos hemos perdido. Valeria sintió que sus defensas se alzaban, pero al mismo tiempo, la vulnerabilidad que había estado cultivando en su arte comenzaba a hacer hueco en su interior. Era ese mismo arte el que ahora la invitaba a confrontar a la mujer que había dado forma a tantos de sus temores. No creo que podamos seguir como si nada hubiera pasado, respondió Valeria, su tono firme pero cargado de emoción. He estado trabajando en algo, explorando lo que dolorosamente nos separó. ¿Se trata de arte?, preguntó su madre, la curiosidad matizada con un destello de esperanza. Valeria asintió, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la sinceridad. Es complicado. Se trata de vivir nuestras verdades. Por un instante, sintió el calor de su propia jornada artística envolviéndola. En cada trazo, había abordado narrativas que ambas habían evitado. Mientras su madre cruzaba el umbral del estudio, Valeria se hizo consciente de la fragilidad de ese momento. Estoy tratando de deshacer los nudos de nuestra historia. Pero necesito que tú también estés dispuesta a ser parte de esto. Su madre la miró detenidamente, como si intentara descifrar la profundidad de sus palabras. Había un puente que necesitaba ser construido entre ellas, pero para eso debían cruzar las aguas turbulentas del pasado. La conversación se tornó en un torrente de recuerdos y sensaciones, cada palabra era como una pincelada en el lienzo emocional que Valeria había comenzado. Mientras hablaban, la intensidad del diálogo aumentó, no solo estaban expresando sentimientos, estaban desnudando historias atesoradas a lo largo de los años. A veces pienso en cómo te he fallado, Valeria, dijo su madre, la voz cargada de arrepentimiento. Quería protegerte, pero solo logré poner una pared entre nosotras. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Valeria, y en ese pequeño gesto su madre pareció ver lo que antes estaba oculto. Era como si la obra que habían comenzado a crear juntas a través de sus expresiones artísticas estaba tomando una forma palpable en esa conexión. El diálogo se transformó en un intercambio no solo de palabras, sino de verdades. Esa danza que había comenzado en la intimidad del estudio ahora se expandía a su relación. En ese proceso, Valeria no solo estaba confrontando a su madre, se estaba confrontando a sí misma, desmantelando viejas creencias que habían limitado su crecimiento. Mientras los ecos de sus palabras flotaban en el aire, Valeria sintió que la obra que estaban gestando se tornaba un espacio sagrado, un lugar donde el pasado comenzaba a tener sentido. Pero no se podía retroceder, debía avanzar. Quizás, este es el momento.
El arte puede ser nuestro refugio y nuestra frontera, sugirió Valeria, una nueva determinación fluyendo a través de ella. Entonces, su teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía, un recordatorio de que el trabajo estaba lejos de haber terminado. Valeria lo abrió con una mezcla de ansiedad y emoción. Necesitamos hablar. He tenido un descubrimiento que podría cambiar la dirección de nuestra obra. La pantalla parpadeó antes de que pudiera procesar la implicación de esas palabras. La tensión creció en el aire entre Valeria y su madre. La incertidumbre del futuro se erguía como un testigo mudo de lo que estaba a punto de suceder. ¿Qué nuevo camino se abriría en su relación y en su arte? Esa pregunta pendía sobre ellas, dispuesta a revelarse en el siguiente encuentro. Ese momento crucial estaba a un paso de distancia, y Valeria sentía que todo lo que había construido podría derrumbarse o transformarse de manera inesperada. ¿Cómo influirían sus revelaciones en su arte y en la conexión con su madre? Era el instante de la verdad, pero también el umbral hacia la renovación personal. La mañana siguiente, Valeria se despertó con una claridad renovada. La conversación de la noche anterior con su madre había sido desgastante y liberadora a la vez. Había comenzado un proceso de sanación inédito, y la posibilidad de enfrentar la verdad le parecía ahora no solo viable, sino necesaria. El arte que había estado creando empezaba a tomar forma en su mente, no solo como un ejercicio creativo, sino como un vehículo para la reconciliación, tanto con su pasado como con su madre. En su estudio, rodeada de lienzos aún en blanco, Valeria sintió la energía fluir a través de ella. La pintura se había convertido en su refugio y ahora se convertía en su herramienta de ruptura y conexión. Recordó la idea de Sofía sobre plasmar su historia, ese entrelazado de emociones que podía quizás hablar no solo de ellas dos, sino del legado familiar como un todo. Valeria preparó sus colores y, con cada pincelada, se permitía explorar sus emociones más profundas, aquellas que había reprimido por años: miedo, inseguridad, anhelo y, sobre todo, esperanza. El proceso no solo fue un viaje físico. Cada trazo sobre el lienzo era un diálogo interno, un reflejo de las batallas pasadas y un paso firme hacia un futuro más iluminado. Ahora entendía que el arte real no podía existir sin la verdad. Decidió que su obra hablaría de sanación y reconciliación, quería capturar la esencia de la lucha y la liberación. A su mente llegaron fragmentos de recuerdos, como chispas de luz que iluminaban su camino. Lo que once pudo haber sido una carga pesada ahora se tornaba en un modelo para inspirar y reflexionar. Al llegar la tarde, Valeria llamó a Sofía, ansiosa por compartir su progreso. «He tenido una epifanía», le dijo cuando su hermana respondió. «Quiero que lo hagamos juntas, que nuestro arte exprese la verdad sobre nuestra historia, sobre nosotras y nuestra madre. Es el momento de abrir esas puertas». Sofía la escuchó con atención y, cuando Valeria finalizó, su risa mostró esa alegría que solo generan los sueños compartidos. «Ese es el espíritu, Valeria. Creo que al hablar de nuestra verdad, podremos resonar en otros. Estoy lista para trabajar en esto contigo». Siguiendo su intuición, Valeria sintió que la conexión con su hermana se fortalecía. En ese ambiente creativo, ya no había competiciones, eran aliadas que formaban un puente hacia su legado. Con la emoción arrolladora que las unía, decidieron hacer una serie de talleres juntos, donde podrían confeccionar obras y también recibir las experiencias de quienes habían experimentado la presión de las expectativas familiares y la búsqueda de su propia identidad. Al ejecutarlo, se dieron cuenta de que su camino no solo las liberaba a ellas, sino que traía luz a sus amigos, a su madre y potencialmente a una comunidad más amplia. La invitación se volvió un acto de catarsis. Valeria y Sofía abrieron su espacio y dieron la bienvenida a otros a compartir sus historias. Con cada encuentro, la creatividad brotaba en la sala, los colores del lienzo reflejaban el collage de emociones vividas. Valeria sintió que se alzaban los muros invisibles que había construido durante años. La vulnerabilidad era ahora su mayor fortaleza.
Sus obras, impregnadas con la calidez de las verdades conversadas, comenzaron a resonar en su núcleo familiar y, poco a poco, se convirtieron en una manifestación de la solidaridad y la identificación de muchos que también llevaban cargas ocultas. El día de la exposición llegó de una manera imprevista. Una vez más, el aire estaba impregnado de anticipación, pero esta vez se sentía diferente. Las gemelas estaban listas, habían dejado atrás la ansiedad de ser juzgadas y en su lugar había una armónica sinfonía de emociones compartidas. Al abrir las puertas del estudio, una oleada de gente ingresó, sus sonrisas reflejaban el mismo espíritu de apertura que Valeria y Sofía habían destinado a transmitir. Durante ese evento, Valeria observó la experiencia de los demás al mirar sus obras. Cada familiar, amigo o conocido se detenía, contemplando la historia que emanaba de cada pintura. Describieron su propia conexión con el arte, se sintieron vistos y escuchados, y Valeria sintió un peso salir de su pecho. La validación de aquellos sentimientos había comenzado a restaurar la parte lastimada de su alma. Su madre llegó finalmente, con una mirada que buscaba el entendimiento. Con cada interacción, la tensión que había resentido empezó a fundirse en el aire. No era el paso final de un ciclo, sino el inicio de una relación renovada. Las palabras fluyeron entre ellas en un espacio seguro, donde ahora podían explorar no solo lo que las separaba, sino también todo lo que las unía. La conversación continuaba más allá de los lienzos, esculpiendo escenarios donde el amor y la comprensión pujarían por la primacía, ahora que el peso de sus verdades estaba a la vista. En medio de todo el bullicio, Valeria sintió la angustia disolverse y transformarse en paz. Sabía que aunque el camino futuro tenía subidas y bajadas, había logrado alcanzar un deseo crucial, liberarse de su carga emocional, permitiendo que el arte fuera tanto una herramienta personal como un medio de conexión. A medida que el evento llegaba a su fin, Valeria sintió una profunda satisfacción. Había conquistado sus temores y, al hacerlo, había encontrado un nuevo propósito como artista no solo de su vida, sino como un vínculo lleno de autenticidad. Transformar esas experiencias dolorosas en un mensaje de fuerza y resiliencia significaba haber escrito una historia propia con su arte. Las luces comenzaron a apagarse, y Valeria, en alianza con su hermana, ya no miraba hacia atrás. Estaban listas para enfrentarse a cualquier camino que la vida les ofreciera, unidas por esas nuevas verdades que estaban dispuestas a explorar. La capacidad de crecer juntas había sido la joya más valiosa de esta aventura, y el futuro jamás había parecido tan brillante. Ahora se enfrentaban a un nuevo horizonte, donde Valentía y Sofía, colaboradoras en la creación y en la vida, se disponían a seguir tejiendo un legado de autenticidad hacia un futuro donde tanto el arte como su relación florecerían. ¿Y tú? ¿Estás listo para transformar tus propios desafíos en oportunidades de crecimiento y conexión? Entonces no esperes más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las historias emotivas que vendrán. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan encontrar este contenido transformador. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y recuerda, compártelo instantáneamente con tus amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.